Aquí en la manifestación que tuvimos en Puerto Resistencia, dimos unas instrucciones en ese momento a raíz de la minga que había ingresado a ese lugar y con la cual dialogamos. El mensaje central de esa manifestación fue pedirle al pueblo de Colombia que se constituyera, que elevara su voz en forma de poder constituyente. Ya ha pasado algunas semanas desde ese entonces. La discusión sobre esa propuesta se ha desatado, siempre de manera mal informada. Se confundió el concepto de poder constituyente con el de Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo, un problema de ignorancias. La Asamblea Nacional Constituyente es un instrumento del poder constituyente, como lo podría ser el referendo constitucional y otras formas. Pero el poder constituyente es una calidad que el pueblo de Colombia, por eso digo, se constituya, que el pueblo de Colombia no solamente sea un oidor, peor aún, un ente pasivo que se lleva como rebaño, como mucho antes ha pasado, sino que el pueblo de Colombia decida, se coloque en el nivel de la decisión, no solamente de la proposición. Proponer es importante, pero decidir es más. Cuando se decide, se tiene el poder. Por eso lo que hemos pedido es que el pueblo de Colombia tenga poder, se convierta en poder constituyente, que sus reuniones, asambleas, sean para decidir y lo que se decida sea lo que el Estado haga. No le gusta al régimen de corrupción que eso suceda, porque el régimen de corrupción que ha existido en Colombia, esos vínculos entre narcotráfico y poder político, entre crimen y poder político, que se ha constituido sobre el pueblo colombiano, que lo ha matado, que ha ocasionado un genocidio para que el pueblo colombiano se calle, se aguante, permita el robo de lo que es común, de lo que es de todos, el robo de la tierra, el robo del agua, el robo del erario, el robo del Estado, para que un barniz apenas de la sociedad colombiana, una pequeña porción de ella, se enriquezca de manera espectacular, mientras el hambre, mientras la pobreza anega las barriadas del pueblo, los barrios, las veredas, el campo y la ciudad. Ese régimen de corrupción no le gusta que el pueblo se exprese, que el pueblo sea libre y mucho menos que el pueblo decida. Yo creo que si un gobierno quiere ser del cambio, si quiere llamarse así, tiene que ser un gobierno que permita que el pueblo decida. Por eso, allá en Puerto Resistencia, le solicitamos al pueblo de Colombia que se constituyera en poder constituyente. La respuesta ahora es ver cómo tumban el gobierno. Algunos, muy ingenuos, hay que decirlo, opinadores, creen que eso que pasa en el Consejo Nacional Electoral no es nada, que eso es porque sí, que estamos
Dice alguno por ahí que tenemos es que calmarnos porque no va a pasar nada. ¿Cómo no? Han presentado una ponencia ya. No es el momento aquí de desmenuzarla, pero la ponencia en realidad tiene cosas cómicas que harían burlar a cualquier jurista, como por ejemplo decir que se sobrepasan los topes de campaña, el techo máximo de gasto, por actos que nada tienen que ver, que fueron antes o después de la campaña. La ley de Colombia define cuándo comienza una campaña y cuándo termina. Todo gasto que se haga antes o todo gasto que se haga después no son gastos de campaña. Y miren la trampa de los ponentes, colocar actos de antes de la campaña y de después de la campaña para decir, al meterlos, que sobrepasamos los topes. Mentirosos. ¿Para qué hacen eso? ¿Para qué hacen ese embrullo? Para confundir una parte del pueblo, obviamente, pensando que Petro es corrupto. Petro no tiene ni carro particular, hombres. No me ha interesado un peso del erario desde que actúo en la política legal, simplemente porque yo no vendo por 30 monedas o por un plato de lentejas lo que puede ser el gran proyecto revolucionario y de cambio de la sociedad colombiana. No soy tan tonto, por eso estoy aquí. Me han esculcado durante décadas y décadas. Hasta Vicky Dávila tuvo todo un año de grabaciones ilegales hechas en la campaña que desarrollé y no pudo sacar ni 30 segundos de mi voz, de mi imagen, porque no encontró qué criticarme. Puso centenares de periodistas a mirar los videos porque eran tantos que no podía hacerlo una sola persona y no encontraron ni 10 segundos para poderme sacar en algún hecho que fuera ilícito en la campaña. Por eso tienen que hacer una arquitectura engañosa para decir que sobrepasamos los topes con el objetivo después, si tienen mayoría en el Consejo Nacional Electoral, necesitan 6 votos para que se abra un proceso en la Comisión de Acusaciones, donde también necesitan una mayoría a plata la que va a correr de quién sabe qué origen, para que se diga que el presidente de la República debe ser acusado por indignidad, porque se sobrepasaron los topes. Van a avalar algunos la mentira para así, de esa manera, derrocar el gobierno popular. Esa es su idea. No se han puesto a pensar, a veces son faltos de ideas, que lo que van a provocar es un estallido social multiplicado por 10. Que lo que están repitiendo es lo que hicieron el 19 de abril de 1970, que generó la oleada de violencia que aún hoy tenemos. Que lo que van a hacer va a representar una fractura histórica de la sociedad colombiana que se vivirá por generaciones, y que tamaña irresponsabilidad con la historia y el pueblo de Colombia no se debe tomar. Ahí en Puerto Resistencia y después en la gran manifestación del 1 de mayo, yo les dije que había otro camino. No porque nos dé miedo la lucha popular, si es que en eso es que hemos vivido,
he nacido en la lucha popular, me he hecho fuerte en la lucha popular y he llegado a la presidencia gracias a la lucha popular. Si es que estos jóvenes que están aquí, y pudiéramos sumar los otros jóvenes de Siloé hace varias décadas, y pudiéramos sumar miles de jóvenes, muchachos y muchachas, que desde hace décadas han muerto tratando de cambiar a Colombia, tratando de construir el sueño de un mejor país, de un país más igualitario. Qué lástima que la palabra igualdad hoy provocara tanto odio que hasta el Ministerio de la Igualdad no quieren que exista. No, la igualdad es la búsqueda del Estado social de derecho. El objetivo de la Constitución de Colombia es la igualdad social, es la equidad, es la justicia social. Y por ella han muerto miles y miles de jóvenes de Colombia. Y esos jóvenes, esa gente luchadora social, es la que nos ha hecho triunfar. Es en ese acumulado de sacrificio, de resistencia, de experiencia del pueblo que se ha construido el triunfo popular en las elecciones. Es gracias a estos jóvenes que hoy no están aquí que el candidato presidencial Gustavo Petro se volvió presidente. Por eso no nos asusta la lucha popular. Si van a decretar el derribo del gobierno, pues hay que decretar la movilización popular generalizada. El pueblo vuelto poder constituyente. Pero yo les expresé, entre otras cosas, que no estamos pensando en el poder constituyente para reelegirme. El ladrón juzga por su condición. El que se reeligió modificando la Constitución fue otro, cambió un articulito. Ese no es mi problema, yo no soy adicto al poder. El adicto al poder es otro. Los adictos al poder matan. No me interesa sino que las grandes reformas que necesita el pueblo de Colombia, la sociedad colombiana, para construir un país en paz, que implica un país que progrese en medio de la justicia social. Ese es el objetivo del poder constituyente. Es el poder del pueblo para el pueblo, no el poder del pueblo para Petro. Eso lo hacían otros que quisieron reelegirse una y otra vez, incluso matando 6.402 jovencitos que hoy no nos acompañan. El poder constituyente es para las reformas sociales. Lo que está pasando en el Congreso de la República es que hay una fuerza retardataria que está impidiendo que el Congreso de Colombia haga las reformas por la vía de la ley, del debate, de la discusión democrática. Si Colombia no hace las reformas, pues el estallido social va a volver, así de simple. Porque lo que impide la violencia es la equidad, la convivencia entre la sociedad. Se pega con un cemento que hace fuerte a una nación, que la hace indestructible incluso. Ese cemento se llama justicia social, el que cualquiera pueda vivir en Colombia con dignidad. Las naciones fuertes son las que permiten ese hecho. Por eso una nación desigual muere como nación, y la sociedad colombiana es profundamente desigual. Por tanto, la posibilidad de construir una nación se nos aleja realmente del camino, porque nos autodestruimos en la sangre y en la violencia.
No vamos a autodestruirnos, vamos a construir una nación. Y por ello hay que construir justicia. Justicia en todo el terreno de la palabra. Le pedimos a ese régimen de corrupción que cese. El gobierno de Colombia está absolutamente comprometido en destruir la corrupción en Colombia. La gran corrupción, que es como se acaba la pequeña corrupción. La pequeña corrupción no se acaba si la justicia alaba, si el pueblo alaba y vota por los grandes corruptos de Colombia. Los grandes corruptos de Colombia tienen que irse del poder político y de la sociedad colombiana incluso. Lo que nosotros queremos es un acuerdo nacional, pero no para que el gobierno se arrodille o el pueblo se silencie. Eso no es un acuerdo nacional. El acuerdo nacional que pedimos construir es aceptar que la fase de la historia de Colombia que estamos viviendo es la fase de las reformas democráticas, de las reformas sociales que llenen la gran deuda que hay con la población que hoy sigue en la pobreza, en el territorio excluido, en la necesidad física, incluso yo diría en la esclavitud. Reformas sociales para emancipar, para construir una democracia y por tanto para construir una nación. Yo los invito, en vez de provocar esa violencia y esa ruptura generacional de la historia de Colombia a la que locamente están tratando de llevar, creyendo que el pueblo se va a quedar quieto, creyendo que el pueblo se va a asustar cuando quieran evadir las consecuencias del voto popular en el año 2022. Yo los invito más bien a construir juntos, a pensar en el futuro, ya no tanto en el pasado, a dejar las falsas aristocracias que no son aristócratas, a pensar, a dejar de pensar que la democracia es hereditaria. ¿Quién dijo eso? La democracia es republicana y plebeya. Y eso significa que los hijos de uno no heredan el poder, como está acostumbrada la oligarquía colombiana a ejercer el poder. Que seamos capaces de salir del neoliberalismo, de pensar esa creencia falsa, casi que religiosa, pero falsa, una falsa religión, de creer que el mercado y los negocios le llevan el pan al pobre, le llevan la tierra al campesino, le llevan la salud al que está enfermo o le llevan la educación a la juventud excluida de Colombia. El estallido social demostró que eso no es cierto, que para que se garanticen los derechos universales de la gente hace falta algo más que el mercado, hace falta Estado, hace falta voluntad política y hace falta un pueblo organizado, un pueblo con poder, lo que yo llamo el poder constituyente. Eso es una democracia. Pactar esas reformas, entonces, acordarlas, porque nosotros sí escuchamos. Nosotros ante una manifestación no disparamos gases, no disparamos a los ojos, no disolvemos a la fuerza. Le he pedido a la Policía Nacional conquistar el corazón de la gente a partir de una alianza entre el pueblo y la fuerza pública. La fuerza pública no puede ser más instrumento de enemistad con el pueblo. La fuerza pública puede ayudar a construir la nación colombiana que Simón Bolívar y Santander soñaron. Es a partir de una fuerte alianza con el pueblo. Pueblo y armas públicas son la base indudable de la nación.
de la fuerza democrática, la base de legitimidad de la Constitución del 91. Por eso los invito, señores de la oligarquía colombiana, del establecimiento, o como quieran llamarlos, de la clase política tradicional, a un acuerdo nacional para las reformas sociales de Colombia, para la construcción de una verdadera democracia. Acuerdo nacional que, si lo logramos, debe llevarse a referendo popular a través del referendo constitucional en Colombia, para que el pueblo diga sí o no. Acuerdo nacional que no es una reunión en el Palacio de Nariño entre unos cuantos notables, generalmente la mayoría hombres blancos ricos. Un acuerdo nacional nos incluye, sí, pero se hace en la base popular, en el territorio, en el barrio, allá junto al mar, allá en el páramo, ahí en la selva, allá en el bosque, ahí en la gran ciudad, ahí en el territorio excluido, ahí donde se sufre la violencia, donde los armados sustituyen la decisión de la gente y matan a la gente, que no queremos ni vamos a permitir. El acuerdo nacional es un proceso de asambleas populares decidiendo temas fundamentales. Desde lo que aquí hemos hablado, la vivienda, la educación pública, su gratuidad y su financiación, de lo que aquí hemos hablado, la salud, el médico y la médica, en la casa del pobre, en la casa del enfermo. ¿Cómo puede el territorio de Colombia educar más enfermeras, más médicas, más médicos? Como aquí se ha discutido que las armas del Estado no asesinen la juventud popular. Como aquí se ha discutido sobre tantos y tantos temas, que la tierra sea para el indígena, que la tierra sea para el negro, que la tierra sea para el campesinado de Colombia, que quiere hacerla producir alimentos. ¿Qué tiene eso de malo? Que el crédito sea para la gente y la economía popular, para la industria, para la agricultura, para la gente que quiere trabajar, para la cooperativa juvenil, para la cooperativa de las mujeres, para las cooperativas que puedan reactivar la economía de Colombia. Un acuerdo nacional se puede hacer. Es el momento de hacerlo. El momento de Colombia no es volver a una confrontación como los liberales y los conservadores allá a mediados del siglo XX, o como las guerrillas insurgentes y el Estado allá en los años 80 y 90, o ahora en esta de autodestrucción de las juventudes y de la codicia. No, el momento de Colombia no es más violencia, el momento de Colombia es acordar. Repito la palabra de Álvaro Gómez Hurtado, hombre de derechas, asesinado por el régimen de la corrupción, concepto que él se inventó y que yo subrayo. Decía: Colombia vive un régimen de la corrupción y hay que acordar sobre lo fundamental. Pues yo lo repito, en este gobierno de izquierda progresista, Colombia debe acabar el régimen de la corrupción y debe hacer un acuerdo sobre lo fundamental. Ese acuerdo sobre lo fundamental lo debe hacer toda la sociedad colombiana y debe expresarse con letras y palabras constituyentes para que quede como un mensaje y quede como una decisión del poder popular. Gracias a todas ustedes por haberme escuchado. Ya volveremos a ir mostrando los avances. Recuerden
que en todo el occidente de Colombia hay que configurar las coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio para alistarnos, sea al acuerdo, sea resistir el intento de derribar el gobierno. Gracias, caleñas y caleños, por escucharme.